Las Fuerzas Armadas le están siguiendo los pasos a El Mencho. ¿Cómo fue posible encadenar dos golpes consecutivos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación? Primero fue la caída de una célula dedicada al abastecimiento de armas para el grupo delictivo, y ahora la detención de uno muy cercano al máximo líder del cártel, su primo. En los últimos días hemos sido testigos de un carácter más agresivo de las fuerzas de seguridad, principalmente en Nuevo León, donde recientemente fueron abatidos 12 presuntos delincuentes. ¿Qué cambió que de pronto comenzamos a ver más figuras claves detenidas y más delincuentes abatidos? Sin embargo, este apretón de tuercas en el combate al narcotráfico ha llegado acompañado de otro lanzado desde Estados Unidos. El Mayo Zambada ha revelado la existencia de sobornos a políticos mexicanos. ¿Quiénes son y cómo irá declarando? En este video te platicaré de todos estos operativos y del delicado momento en la relación entre México y Estados Unidos, que ha venido a complicarse más con la liberación de Julio César Chávez Jr. y la aparición de narcomantas contra una gobernadora. Narcomantas firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación, ese grupo delictivo sacudido por golpes de las Fuerzas Armadas que te detallaré en los próximos minutos. Él es José Luis alias Chalamán, primo de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, el máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Su detención no ha llegado sola, ha ocurrido en un momento muy importante y delicado en el combate al narcotráfico en México. Para hablarte de esta captura, primero permíteme platicarte brevemente del golpe dado a este grupo delictivo apenas la semana pasada. En mi último video te platiqué de estas 16 detenciones. El pasado 21 de agosto, en una serie de operativos simultáneos, las Fuerzas Armadas detuvieron a 16 personas acusadas de encabezar una célula que opera para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Los operativos fueron hechos en Jalisco, Nayarit y Estado de México, en donde las autoridades aseguraron armamento, vehículos inmuebles y equipo táctico. La célula fue acusada de comprar, vender y modificar armas para el grupo delictivo. El operativo fue tan grande que el gobierno federal dispuso de elementos del Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional. Los fuertes operativos y la letalidad no ha quedado solo en manos de las Fuerzas Armadas. Apenas el pasado 22 de agosto, la Fuerza Civil de Nuevo León abatió a 12 presuntos sicarios en un rancho del municipio de Dr. Cos. De acuerdo con el reporte oficial, el tiroteo inició alrededor de las 2 de la tarde cuando un grupo armado agredió a los policías desde el interior del inmueble. Fue entonces que los agentes repelieron la agresión, sitiaron el lugar y frenaron la huida de los sospechosos a tiros. En tanto, del lado de la Fuerza Civil no fue reportado ni un solo herido. Aunque el gobierno de Nuevo León no precisó la ubicación exacta del rancho, lo cierto es que Dr. Cos es un municipio colindante con Tamaulipas y está afectado por la disputa de cárteles por el control de la frontera con Texas y de las aduanas mexicanas. Este golpe se convirtió en el más fuerte dado en casi un año, de tal forma que en los primeros 8 meses de este 2025, la Fuerza Civil ha triplicado el número de presuntos delincuentes abatidos en el mismo periodo del año pasado. Y aunque la letalidad ha sido adjudicada a la Fuerza Civil, no en todos los operativos ha actuado sola. En varios de ellos ha contado también con la participación de elementos federales como el Ejército y la Guardia Nacional. Yesterday, there was a big win. El Mayo pled guilty, and he was the co-founder of Sinaloa Cartel with El Chapo. La captura del primo de El Mencho y el desmantelamiento de la célula dedicada a la compra, venta y modificación de armas para el cártel ha llegado en un nuevo momento de tensión entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, en un hecho que no puedo pasar por alto en este canal. Este 25 de agosto, finalmente Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de narcotráfico, lavado de dinero y pertenencia a una empresa criminal continua en una audiencia realizada ante el Tribunal Federal de Distrito del Este en Brooklyn, Nueva York. Fue allí donde el líder del cártel de Sinaloa aceptó los cargos que lo condenarán a cadena perpetua y lo obligarán a pagar una multa reparatoria de $15,000 millones según estimaciones de especialistas. Sin embargo, además de reconocer su culpabilidad, ha soltado el primer dardo. Ante el juez, reconoció que entre los años 1980 y 2024, su organización no solamente transportó y vendió cocaína, sino que sobornó a funcionarios de alto nivel para proteger sus operaciones. Es decir, dijo que por más de 4 décadas pagó sobornos a mandos militares, policíacos y políticos de manera impune durante los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Debo ser claro, el Mayo Zambada no reveló ni nombres ni cargos. Además, sus abogados aseguraron que no está obligado a revelar esa información ante las autoridades norteamericanas. Sin embargo, pese a ello, esta declaración tuvo ya una reacción inmediata directamente en Palacio Nacional. Lo que vaya a declarar, y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos,
Cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República. Tras la audiencia, el abogado de El Mayo dijo que el capo pidió a la población de Sinaloa evitar un incremento de la violencia tras su declaración de culpabilidad. Señaló que el capo es consciente del impacto del caso en su estado natal, pero pidió actuar con moderación para no violentar más el estado. Estas declaraciones no solo tuvieron eco en México, sino también en Estados Unidos, donde las autoridades presumieron la declaratoria de culpabilidad como un logro. Sin embargo, en uno de tantos posicionamientos públicos de autoridades estadounidenses, apareció nuevamente la pregunta del millón. ¿En qué circunstancias o negociaciones detuvo Estados Unidos a El Mayo Zambada? ¿Acordó Estados Unidos con los Chapitos la captura de El Mayo? Ante este cuestionamiento, esto fue lo que respondió la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. Yeah, thank you so much. Mexican President Claudia Sheinbaum said the U.S. government should collaborate with Mexico to understand how the U.S. authorities bring El Mayo Zambada, because for them it's not clear yet. What's your answer on that request? Well, first we want to thank the Mexican authorities for all of their help in bringing all of these cartel leaders to justice. We're not going to comment on any of the specifics of any investigation. Como pudiste notar, las autoridades norteamericanas no están dispuestas a revelar cómo se concretó la captura del Mayo Zambada. Todavía este 26 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó que Estados Unidos mantenga esa información bajo reserva. Lo que sí dijo la fiscal estadounidense fue que la declaración de culpabilidad del Mayo es una victoria histórica para el Departamento de Justicia y las agencias de seguridad. Destacó que el capo pasará el resto de su vida en una prisión estadounidense y comparó el desenlace con el final de la serie Narcos México, transmitida en Netflix desde el 2018. La fiscal ha ofrecido posicionamientos públicos acompañada de varios funcionarios para transmitir la idea de que con la captura del Mayo se derrumbó el mito de la existencia de hombres intocables, pues también se suma a las detenciones de Rafael Caro Quintero, El Chapo Guzmán y Genaro García Luna. Pues tendría que haber una denuncia, ¿no? O sea, porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó, pues tendría que haber una denuncia, ¿no? En particular. A la par, la presidenta de México negó que exista preocupación en este país por lo que el Mayo Zambada pueda declarar en Estados Unidos, y antes de que exista un linchamiento, pidió someter a pruebas los dichos del capo. Sin embargo, la relación entre México y Estados Unidos no va a miel sobre hojuelas. Este 25 de agosto, el asesor de Donald Trump, Stephen Miller, acusó que la Ciudad de México, anteriormente administrada por Claudia Sheinbaum, se encuentra gobernada por cárteles criminales. La entrevista fue ofrecida al medio Fox News, en donde el asesor trumpista comparó la capital mexicana con ciudades estadounidenses gobernadas por el Partido Demócrata para tratar de demostrar que estas serían más peligrosas que la Ciudad de México. More dangerous than Mexico City. Democrat cities are more dangerous than Mexico City, which is run by criminal cartels. How can you pursue happiness? La respuesta al norteamericano llegó este 26 de agosto en voz de la presidenta de México. Durante la conferencia matutina, la mandataria informó que ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a enviar a Stephen Miller las cifras de seguridad de la Ciudad de México, la cual fue gobernada por la morenista entre los años 2018 y 2024. Presumió que del 2018 a la fecha hubo una reducción cercana al 60% en delitos de alto impacto y defendió también el trabajo de su sucesora, la ahora jefa de gobierno y también morenista, Clara Brugada. A la par, la mandataria mexicana informó de la próxima visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Aseguró que esta reunión está prevista para la primera semana de septiembre con el objetivo de firmar un acuerdo bilateral de seguridad que permita fortalecer y poner en claro los acuerdos de cooperación contra los cárteles, así como frenar el trasiego ilegal de estupefacientes y de armas. Sin embargo, mientras las autoridades mexicanas se defienden de las norteamericanas, en nuestro país han ocurrido dos sucesos que han puesto los reflectores en el actuar de nuestros gobernantes. Él es Julio César Chávez Jr., detenido en Estados Unidos pero liberado en México en circunstancias no vistas antes. Recordarás, el boxeador fue detenido acusado de servir como esbirro para el cártel de Sinaloa. Finalmente fue extraditado a México y encarcelado en un penal de Hermosillo, Sonora. Sin embargo, a una semana de su llegada a nuestro país, un juez determinó que podía enfrentar su proceso en libertad condicional.
De acuerdo con su abogado, Julio César Chávez Jr. enfrenta cargos de delincuencia organizada en la modalidad de participación en la introducción clandestina de armas a México, sin funciones de dirección, administración o liderazgo dentro de la estructura criminal. Y aunque la Constitución dicta que amerita prisión preventiva, el juez concedió al boxeador llevar su proceso en libertad y le perdonó también el acudir periódicamente a un juzgado a firmar, justificando que como es figura pública va a ser acosado por los medios de comunicación. Las únicas restricciones que le impuso fue no salir del país y sujetarse a la supervisión judicial en tanto avanzan las investigaciones. Eran 2 horas nomás. Otra acción de la autoridad bajo la lupa no fue del lado del Poder Judicial, sino del Ejecutivo. Apenas el pasado 24 de agosto aparecieron 2 narcomantas en distintos puntos de Ensenada, Baja California, con mensajes firmados por el Cártel Jalisco Nueva Generación, dirigidos a la gobernadora, la morenista Marina del Pilar Ávila. En los mensajes se le acusó de permitir las extorsiones al sector pesquero en beneficio de Arturo Alejandro, alias El Turi, presunto operador del Cártel de Sinaloa en la región. La primera manta fue localizada minutos después de las 6 de la mañana en un nodo vial cercano al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, en tanto que la segunda fue hallada minutos más tarde sobre la carretera transpeninsular frente al edificio del gobierno estatal. El texto incluía también una advertencia al vicealmirante Daniel Escobedo para que intervenga en caso de que la gobernadora no actúe. Este hecho ocurre semanas después de que la mandataria estatal encabezó un escándalo producto del retiro de la visa que hizo el gobierno de Estados Unidos en medio de acusaciones de ligas familiares con la delincuencia organizada. De hecho, Marina del Pilar se convirtió en la primera gobernadora de la historia en perder la visa y fue también la primera de una oleada de suspensiones de este documento a servidores públicos de menor peso como alcaldes, síndicos y regidores, así como de artistas acusados de hacer apología del delito con sus canciones. Les quiero hacer un comunicado que es muy triste, muy fuerte y que no termino de procesar. Y es la decisión de cerrar permanentemente mi negocio debido a la situación de inseguridad que enfrenta hoy, particularmente mi municipio de Ensenada. Sobre las extorsiones en Ensenada, tras la aparición de las narcomantas, comerciantes y restauranteros del municipio aseguraron que esta práctica es real. Él es Moisés Muñiz, propietario del restaurante de mariscos El Compa Moy, quien este mismo fin de semana anunció el cierre definitivo de su negocio tras explicar que fue víctima de amenazas y cobro de piso. Aseguró que decidió cerrar para no poner en riesgo su vida, la de su familia ni la de sus clientes, además de que dijo no ser el único comerciante afectado. En su video, el comerciante acusó también al gobierno estatal, federal y municipal de proteger a los grupos delictivos que realizan estas extorsiones. En respuesta, la Fiscalía del Estado informó que ya había tenido un primer contacto con el comerciante, pero dijo que no había presentado una denuncia formal. Y es en este contexto como llegamos a la detención del primo de El Mencho, en medio de tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos, así como de acusaciones contra servidores públicos. Este 23 de agosto fue realizado un operativo en Colima, donde autoridades detuvieron a José Luis Sánchez Valencia, alias Chalamán, identificado como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación. Él también fue señalado de ser primo de Rosalinda González Valencia, esposa de El Mencho. Para su detención fue necesaria la participación del Ejército, la Marina, Guardia Nacional, Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia. Fue así que el capo fue localizado en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez mediante trabajos de inteligencia, de acuerdo con los primeros reportes. Esta detención podría ser una cualquiera de no ser por 2 factores. Una, se trata del primo de El Mencho, y 2, está siendo requerido por el gobierno de Estados Unidos, el cual lo acusa de narcotráfico, conspiración para distribuir drogas y precursores, además de que cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición. Se trata entonces de una pieza clave detenida en México, pero de interés para Estados Unidos, cuyo envío podría servir como un mensaje de que en nuestro país las autoridades no protegen a los delincuentes, aunque desde Estados Unidos y en algunas partes de México se dice lo contrario. ¿Tú qué opinas? Te leo.